en la Consejería de Educación de Murcia. Y bueno, pues un poquito como presentación quiero leer unas líneas en las cuales, bueno, pues todos sabemos que el alumnado con necesidades educativas especiales tiene que participar del éxito escolar para poder hablar de una educación de calidad. Para ello debe de propiciar un desarrollo de su autonomía personal y a su vez la socialización en su entorno a fin de prepararle para la educación permanente y para la vida. La diversidad del alumnado requiere medidas adecuadas a sus necesidades. Una de ellas es el aula abierta, que en la región de Murcia se llevan desarrollando durante más de 10 años, en educación primaria y secundaria con gran éxito, estando en funcionamiento en la actualidad 86. El aula abierta conjuga la atención especializada y reducida de un centro de educación especial, de 3 a 6 alumnos, y la normalización en un centro ordinario. Es una unidad más del centro ordinario de su entorno. Tienen un aula de referencia a la que asisten regularmente en función de su planificación. Cuenta con la participación del claustro del centro, es decir, es una más. Durante la exposición veremos su desarrollo normativo, condiciones, selección del alumnado, profesorado, centros de recursos, etc. Juan Navarro Barba, como decía anteriormente, pues él es maestro en educación primaria con una larga experiencia docente con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También es psicopedagogo, asesor técnico docente de atención a la diversidad en la Dirección Provincial de Educación de Murcia, jefe del servicio de atención, como dije antes, a la diversidad en la Consejería de Educación de Murcia desde el año 2000 hasta la actualidad. Así es que, Juan, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer en esencia a Ángela la invitación que nos han hecho a la Comunidad de Murcia para estar con nosotros esta mañana. Es un orgullo para nosotros cuando venimos a Albacete, a Castilla-La Mancha, que ya hemos venido en distintas ocasiones. Nosotros nos sentimos en casa, tenemos también muy buena relación. Deciros que vuestros compañeros profesionales también han estado en varias ocasiones en nuestra comunidad y bueno, pues brindaros también desde nuestra comunidad pues digamos la acogida, y aparte de que ahora en unos minutos podamos estar hablando, como veo el gran interés que existe en este momento por las aulas abiertas y en general por el desarrollo de una mejora de la calidad de la educación, lo que nosotros podamos aportaros, nos tenéis a vuestra disposición. También comentaros que he visto felicito a la organización por el magnífico programa que habéis hecho, muy rico y muy variado. Yo tengo que decir que yo no soy un experto en autismo, quizás de toda la gente que esté aquí sea las personas que menos sepa de autismo, ¿no? Es decir, que a pesar que llevo muchísimo tiempo en la universidad, casi toda mi vida profesional, mi trabajo fundamental en la Consejería de Educación en los últimos años ha sido la parte de gestión, y por tanto yo fundamentalmente lo que voy a explicar va a ser más digamos en diversidad, cómo hemos avanzado, cómo hemos ido generando políticas educativas de inclusión y cómo hemos puesto en marcha, cómo estamos gestionando esas aulas abiertas para que pues, desde aproximadamente en el 2000, que es fundamentalmente cuando iniciamos, tuvimos unos primeros años de muchísima dificultad, de muchísimos miedos, de muchísimos celos por parte de los centros específicos, por parte de las familias, por parte de la propia administración, y bueno, pues como ahora mismo es una cuestión, digamos, ordinaria, y las aulas abiertas pues, se ven como un elemento de calidad en los centros educativos y para la familia, y se ha ido normalizando esta situación. Bien, tenemos que partir de que, bueno, pues la atención a las necesidades educativas especiales es una cuestión relativamente reciente y que además ha tenido en los últimos años, pues, digamos, unos cambios muy importantes en cuanto a la visión de la discapacidad. Fundamentalmente a partir de los años 2000 vamos a entrar, como ya he visto en distintos ponentes que han abundado en momentos anteriores, en un concepto de la inclusión
Concepto de la inclusión que bueno, pues es un paradigma muy importante, pero que, como todas las cosas, tiene sus sombras y sus luces, depende de cómo se utilice. Pero que cuando trabajamos en educación, fundamentalmente, pues es importante precisamente que precisemos qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de ese camino hacia la inclusión. Voy a hacer alguna referencia, por ejemplo, pues bueno, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud de la OMS. Daros cuenta, como dice, que estamos sustituyendo conceptos como deficiencia, discapacidad, minusvalía, por otros conceptos nuevos de déficit de funcionamiento, limitación de la actividad o restricción de la participación. Es decir, que hoy el concepto de trabajo con el alumnado con necesidades educativas especiales, daros cuenta que en la ley de educación nunca hablamos de discapacidad, va más entendido a bueno, ver qué aspectos negativos tiene la interacción del individuo con los factores contextuales. Si esto lo tenemos claro a la hora de desarrollar las medidas organizativas en nuestros centros, pues lógicamente la visión que tengamos es muy difícil si entendemos una necesidad educativa especial como un déficit en el que simplemente voy a tener un tratamiento rehabilitador de ese déficit. Así lo vemos este alumno en el sentido de qué capacidades, de qué ámbitos, de qué luces puedo trabajar y sobre todo si tengo claro que su relación con el entorno va a ser precisamente en uno de los aspectos donde más vamos a poder determinar. Por tanto, estos factores determinantes van a ser en esa igualdad de oportunidades que vamos a ofrecer a nuestros alumnos. La Asociación Americana va en la misma línea, en el sentido de una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en su capacidad adaptativa. Y también lo tenemos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se publica en el 2006, que España ratifica en el 2008 y que fundamentalmente lo que nos está diciendo es que la dificultad de estos alumnos es de interactuar con las distintas barreras que se plantean y que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. En resumen, es muy importante, lo vemos en las distintas referencias que he hecho, que digamos en la educación de estos alumnos nos planteemos la importancia que el entorno va a tener. Y he hecho estas referencias precisamente porque en todo momento aquí estamos hablando de cómo nuestros alumnos, nuestros hijos se van a poder relacionar con el entorno. Y de ahí pues, un poco la bondad que nosotros vemos en la medida específica de un aula abierta, en el sentido de que va a tener los aspectos positivos que pueda tener un tratamiento singular en un aula pequeña con un profesor especializado, que puede ser el concepto de un aula en un centro específico, y va a combinar esa bondad de que eso lo vamos a tener inserto en su centro ordinario, en el que va a estar en su propio entorno, en el que vamos a tender hacia una normalización, por tanto no va a perder su atención específica, pero a la vez vamos a poder potenciar esa socialización y ese favorecer su desarrollo de autonomía personal y autodeterminación en su medio natural. Y bueno, pues igual que en otras profesiones, en medicina, etcétera, etcétera, se habla del código ético de los profesionales, pues entiendo que los agentes, para no reducirlo solamente al plano de los profesionales de educación, los agentes que intervenimos con estos menores, lógicamente tendremos que hacernos una reflexión de qué es lo mejor para este tipo de alumnado. Es decir, que dentro de las dificultades que hay va a ser un mar menor, lógicamente todo va a tener sus ventajas y sus inconvenientes y por tanto desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista ético
cómo vamos a conseguir pues, esos principios que en la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad dice que deben ser los principios rectores de la atención educativa a una persona con discapacidad, es decir, su desarrollo personal, su autonomía y su autodeterminación, que en definitiva redunden en una mejora de la calidad de vida de esa persona. Y eso es lo que nos debe de inspirar en ese camino. Por tanto, jornadas como estas que estáis teniendo, que además bueno, pues son encomiables en el sentido de que he visto que aquí habéis combinado bueno, pues profesionales de la educación, psicopedagogos, escuchabais tarde, profesores de terapia terapéutica, de audición y lenguaje, familias, movimiento asociativo. Bueno, pues quizá el futuro del avance está en que hagamos un verdadero trabajo en red. Está claro que si pensamos que la solución tiene que venir solamente desde nuestros centros educativos, o la solución tiene que venir solamente desde los especialistas, como muchas veces en los centros, no, esto es del PT, no, esto es de la L, no, esto es del orientador, o si entendemos que los centros somos autónomos y por tanto no tenemos que tener la injerencia en nuestros centros de las familias o de las asociaciones, o si desde las asociaciones y de las familias hacemos vías paralelas al sistema educativo, que todas estas cosas pasan, porque con mi experiencia de trabajo las veo, difícilmente vamos a avanzar. Por tanto, entiendo que estas jornadas no solamente puedan tener el efecto que están teniendo, que es un poco de difusión de contenido y de práctica y de buenas experiencias, que hoy en día en la formación, la difusión de buenas prácticas y experiencias es uno de los elementos más enriquecedores, sino que también creo que es un punto de encuentro bueno para crear contactos y crear esa red de colaboración y esa red de trabajo que será lo que os puede permitir una implementación importante en el avance que en vuestra comunidad estéis dando a estos chicos. En definitiva, no voy a hablar de la educación inclusiva porque se han hecho muchas referencias, pero bueno, es la recomendación que la UNESCO nos hace y bueno, pues me encargo también que en esta declaración de derechos de las personas con discapacidad se dice que es el camino hacia el que hay que avanzar. Yo pienso que en estos momentos esto no es discutible. Nosotros publicamos, después entraré a hablar, en el año 2009, el Decreto de Atención a la Diversidad de la Región de Murcia. La Ley Orgánica de Educación, la LOE, que tenemos en vigor en este momento, no desarrolló un decreto de atención a la diversidad. En aquel momento las polémicas bueno, pues, de diversidad, de autonomía, fue muy polémica y para cortar con la polémica se dejó en manos de las comunidades autónomas la autonomía de establecer un decreto o no establecer un decreto. Cuando nosotros trabajábamos en el borrador del decreto, estábamos en el 2009, ya se había hablado mucho de inclusión, pero menos que en los últimos años, ¿no? Bueno, pues puedo decir que tuvimos una crítica muy importante y en los informes, para hacer los desarrollos orgánicos, normalmente hay que pedir muchos informes, porque hay inspección, Consejo Económico y Social, federaciones, etcétera, etcétera. Pues tuvimos muchos informes negativos en los que se decía que no podíamos incluir en una norma una tendencia pedagógica, que la educación inclusiva era una moda pedagógica del momento que lógicamente no se podía recoger en una norma porque las modas pasan, mientras que el afán de la norma es que tenga pervivencia. Bueno, pues era un error de planteamiento porque, repito, convenciones internacionales estaban recogiéndolo y hoy en la línea que toda la línea de educación está marcando. Otra cosa es cómo hagamos eso. Y os decía de las sombras y de las luces de la inclusión porque, repito, yo que trabajo en la administración y que tengo bastante relación con otras administraciones, tanto de mi comunidad como de otras comunidades, bajo el paraguas de la inclusión cabe que efectivamente
tenemos que reconocer los derechos de estos chicos, tenemos que ser, digamos, los centros los que nos adaptamos a sus necesidades y damos las respuestas y los ajustes necesarios, etcétera, etcétera. Es decir, el discurso que nosotros conocemos, pero también podemos encontrar justamente el discurso contrario, y entonces justificar la inclusión para eliminar muchos de esos recursos y de esos medios, porque en principio si entendemos que todo el sistema es inclusivo y la sociedad es inclusiva, pues ¿para qué necesitamos orientadores? ¿Para qué necesitamos profesores de pedagogía terapéutica? Orientadores que van a etiquetar, profesores de pedagogía terapéutica, de elección del lenguaje, que van a sacar al niño de su clase y por tanto le van a excluir y le van a marginar, etcétera, etcétera. Y entonces, bajo el mismo discurso de un sistema inclusivo, podemos dotar de recursos o justificar que quitamos los recursos. Entonces, digo que es un poco como la energía nuclear. Así que con ese discurso hay que llevar cuidado del uso que se hace. Y bueno, pues ya entro cómo tenemos organizado nosotros en nuestra comunidad. Bien, de mis muchos años de trabajo en diversidad, pues yo veía que a veces, bueno, pues nosotros en nuestra comunidad llevamos 18 años con el mismo signo político, pero a pesar de eso, pues es normal que pues cada político que llega quiere darle su impronta y quiere darle, digamos, su imagen a su propia gestión. Los avances normalmente en todos los temas, pero especialmente en la diversidad, en la inclusión, en las políticas sociales, son avances muy lentos, entre otras cosas porque suelen ser muy costosos económicamente y porque a veces ese costo económico pues no termina de ser bien visto por todo el mundo, porque cuando ahora normalmente las comunidades autónomas estamos haciendo los presupuestos, ¿no? Y lógicamente cuando hacemos los presupuestos pues cada uno le toca defender su parcela y entonces no, eso de la solidaridad, de entender que la parcela esta es más importante que la otra, cada uno argumenta que es la suya. Por tanto, la política, digamos, social y educativa es muy cara. Y eso hace que, lógicamente, sea difícil hacer avances y, por tanto, que debiera de trazarse una línea a largo plazo, porque si no se traza a largo plazo, los avances son pequeñitos y hay dos pasos hacia adelante y uno hacia detrás, difícilmente vamos a conseguir consolidar procesos. Por eso nosotros, pues bueno, entendíamos que había que generar políticas inclusivas y entendíamos que, por ejemplo, planteamos crear un decreto, porque una orden o una resolución o unas instrucciones se firman y se crean en un día, pero al día siguiente se firman y se elimina lo mismo que el día anterior creamos. Y por tanto queríamos consolidar algo que no fuera tan rápido. Un decreto tiene que ser aprobado en Consejo de Gobierno por el Gobierno de la región y ahí pues, era necesario saber por qué tipo de política educativa nos queríamos pronunciar. Porque una cosa son las leyes orgánicas, que suelen ser muy amplias y que después, pues lógicamente, cada uno en los ámbitos de nuestra comunidad, la ley orgánica es la misma en toda España y sin embargo en diversidad, si profundizáis en los desarrollos que se hacen, pues hay una diferencia muy grande. Por tanto, nosotros ahí ya establecimos en el decreto, nos pronunciamos efectivamente y lo escribimos como principio por una educación inclusiva, por una igualdad de oportunidades, por una normalización, etcétera, etcétera. Eso ha tenido un efecto positivo porque lógicamente ha hecho que en los presupuestos fueran visibles estas partidas, ha hecho que en el resto de la normativa de la comunidad autónoma el tema de la inclusión tenga que figurar en todas las normas, en cuanto a los accesos, en cuanto a la escolarización, en cuanto a las medidas específicas, en cuanto al currículum, etcétera, etcétera, y que no esté supeditado a la interpretación que cada uno pueda hacer, etcétera, etcétera. Pero también sabíamos que no necesariamente la política genera, digamos después, una aplicación o un convencimiento. Y por tanto, entendíamos que era muy importante también
en la comunidad escolar crear culturas inclusivas. Ayer escuchaba en el debate que en algún momento establecíais, cuando se preguntaba si, bueno, si unas comunidades habían avanzado más que otras o qué y demás, y una compañera del foro decía, sí, pero es que no siempre tampoco los docentes nos creemos el tema de las aulas abiertas, y entonces habrá que reconocer todas las partes. Pues es cierto, efectivamente es cierto, y por tanto, por decreto, no se imponen las cosas. Es decir, nosotros os puedo decir que normalmente cada curso ponemos en marcha unas 7 o 8 aulas abiertas, normalmente en un porcentaje de unas 5 en públicos y unas 3 en concertados, porque es el porcentaje de pública concertada que tenemos. Pues poner en marcha 5 aulas abiertas, 8 aulas abiertas en la comunidad es el trabajo de un curso entero. Supone ir al centro, supone hablar con los profesores, supone explicar la experiencia, supone hacer una jornada cada año, en el último año, reconozco que no la hemos hecho, de buenas prácticas, donde los que son candidatos a ponerla vayan a ver cómo sus compañeros la están viendo, les planteen sus dudas, sus miedos, sus dificultades a sus propios compañeros y vean cómo eso es una realidad y que todo tiene solución en la vida. Por tanto, y bueno, pues eso hace que efectivamente no sea por decreto, y el centro que no la quiere no la pone. Es decir, nosotros sí que os digo que la planificamos desde la consejería, que hacemos todo el trabajo, digamos, de mediación y de implementación, pero lógicamente luego la decisión es la del centro. Y si el claustro o el consejo escolar del centro finalmente decide que no se pone, no se va a poner. Porque si la pusiéramos de decreto, entendemos que después el aula no va a ser una aula abierta, va a ser una antigua aula de educación especial en la que los niños no van a tener su interacción con el grupo de trabajo, no se va a implicar su tutor, no va a haber un clima de participación en las aulas y demás. Por tanto, ¿a quién estamos engañando? Es preferible no ponerla antes que ponerla. Y bueno, pues la realidad que después cuando entremos en la aula veréis es que, por ejemplo, la diferencia entre primaria y secundaria es abismal. En secundaria tenemos muy poquita, es decir, convencer a un claustro de primaria no es muy difícil, es decir, normalmente, y nosotros ya lo tenemos en ese sentido bastante fácil, porque los miedos se han quitado. Un claustro de secundaria cuesta trabajo, es decir, la secundaria, la integración, no digo la inclusión, la integración ha sido más tardía y aún es difícil. Por tanto, decía, hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho en crear esa cultura inclusiva. Los centros concertados, los primeros años, no querían tampoco las aulas abiertas, como no querían algunas de las otras medidas de atención a la diversidad. Entendían algunos de ellos que la integración en sus centros, digamos como que le iba a mermar su imagen de calidad, su imagen de rendimiento, su imagen de bajada de los contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues os puedo decir que últimamente ha tenido el efecto contrario, porque el centro privado concertado de más de élite, si no tiene un aula abierta, para los padres la impresión es que es un centro excluyente, que es un centro que no da una buena respuesta. De hecho, hemos tenido bastantes casos de padres, de esos que te dicen, no, es que mis hijos, mis padres, yo, toda la familia, estuvimos en estos centros porque somos marianistas, porque somos tal, y no sé. Y ahora voy a sacar a todos mis hijos porque tengo un niño con necesidad y sin embargo ellos rechazan esta medida. Bien, pues en ese sentido digo que hay que trabajar esa cultura inclusiva y que eso es un trabajo de todos, es un trabajo de los profesionales de la diversidad, es un trabajo de la comunidad escolar, es un trabajo de las familias y es un trabajo, lógicamente, muy importante de las propias asociaciones, que sois los que en ese sentido tenéis que caminar delante. Y por último, también entendíamos que hay que crear cultura, pero luego también hay que crear prácticas inclusivas. Es decir, nosotros, y lo veréis después, bueno, pues sabéis que en los proyectos educativos de centro, todos los proyectos educativos tienen un apartado
de atención a la diversidad. Bien, entendíamos que ese apartado muchas veces es muy difuso, porque en ese apartado, pues, en el análisis del contexto, nos limitamos a decir pues, que tenemos tantos ANNES, que tenemos no sé cuántos inmigrantes, que tenemos no sé cuánta población gitana y no sé qué, y que tienen necesidades y demás, y que el centro adaptará sus respuestas y sus medidas para darle una educación de calidad. Y nos quedamos, en muchas ocasiones nos quedamos ahí. Con lo que cuando los padres nos preguntan a la administración, bueno, mire usted, no se está cumpliendo eso. Ya, pero ¿cómo evalúas ese cumplimiento si tú no tienes una planificación precisa de lo que hay ahí, de lo que se han planteado y de lo que están haciendo? Y ahí decía lo de promover prácticas inclusivas en el sentido de procurar que los centros tengan una buena identificación de las necesidades, un programa de respuesta a esas necesidades y un cuadro de compromiso e implicación aprobado por el claustro en el que supone la corresponsabilidad de todos. Y ya no me vale decir, es que yo soy el catedrático de no sé qué y por tanto a mí nadie me formó. Yo en mi carrera, yo no hice psicología, yo tengo una formación especializada para dar respuesta a esto, o yo desconozco las metodologías, o la adaptación curricular es una cuestión del orientador o del PT, porque nadie me enseñó a mí a hacer una adaptación curricular. No, mire usted, lo tiene usted reflejado en su plan de atención a la diversidad y su no cumplimiento es una irresponsabilidad de la que le puedo pedir explicación. En ese sentido, íbamos a ese compromiso, si os dais cuenta, desde la propia administración, generando política educativa para que se pueda desarrollar una cultura en el sentido de difundir y de crear esa conciencia que hay que crear para que seamos partícipes todos de esa conciencia, y un compromiso después para que cuando no lo haya podamos pedir las responsabilidades oportunas. Por tanto, entendemos, y lo he puesto el caso de los concertados religiosos como quizá un extremo, de la búsqueda de la excelencia. Parece que la excelencia, y más si miramos ahora los informes PIRSA y demás, la excelencia está en los superdotados, en los niños de alto rendimiento y digamos en los indicadores superiores. No, la excelencia, entendida como una cualidad que hace colectiva, que dignifica y hace noble y sublime la educación, es un sistema educativo que dé la mejor respuesta a todos sus alumnos. La excelencia en una democracia no es que unas minorías disfruten de las mejores calidades de vida o de las mejores calidades de condición. Es decir, en una democracia se entiende que la excelencia está en que toda su sociedad tenga sus mejores, digamos, en función a sus capacidades y sus posibilidades, las mejores condiciones de vida. Pues, trasladado a una comunidad escolar, la excelencia está de todo. Y por tanto, a veces, bueno, pues como parece ser, visto por algunas partes que los alumnos con necesidades especiales, bueno, pues no van a titular o no van a ir a la universidad, no tenemos la exigencia de la titulación, pues podemos permitirnos, digamos, la prebenda de bajar nuestras expectativas o nuestros rendimientos. Pues no es así. Es decir, si realmente con este tipo de alumnado no estamos dando una buena respuesta, si con este alumnado, pues bueno, pues como también comentabais aquí, hay parte de alumnado que, y lo vemos en secundaria, mucho alumnado a veces de necesidades especiales no encuentra su respuesta y tiene que abandonar prematuramente, o para muchas familias el que su hijo vaya al instituto ya a determinadas edades es un sacrificio para el hijo y para ellos, ¿no? Estamos fracasando un poco todos ahí. Precisamente la ley permite una mayor promoción en el tiempo de estos alumnos. Yo me acuerdo, el curso pasado nosotros allí, otra medida que implantamos fueron los PCPI específicos. Es decir, tenemos la integración, como todos, de reserva de plaza en los programas de cualificación profesional, pero veíamos que algunos de nuestros ANNES, digamos, los ANNES de altas capacidades,
buenos, veíamos que no estaban para estar en algún PCTI porque desaprovechaban, porque luego realmente la práctica de ese programa no les permitía un desarrollo, pero tampoco encontrábamos una medida adaptada. Y bueno, pues hicimos una experiencia que luego hemos ido implementando por comarcas, de hacer un PCPI para determinados alumnos con necesidades especiales, pero que tenían un buen funcionamiento y estaban en la modalidad esta que hay, como de oficina, no recuerdo exactamente el nombre, y que, bueno, pues es un poco la figura de pues, un conserje, un subalterno. Se hace en el centro, tienen su parte, los profesores son 2 profesores de pedagogía terapéutica y, bueno, pues tienen sus prácticas en el propio centro. Bueno, pues chicos que habían encontrado, que habían sido rechazados, que habían tenido muchísimos problemas, el verse ahí, en el que efectivamente la parte de educación le era realmente satisfactoria y que en el centro se convertían en protagonistas porque eran los que hacían las fotocopias, los que hacían el mantenimiento, los que ayudaban a sus profesores, los que llevaban un poco la parte de la gestión, bueno, pues suponía un desarrollo muy importante. La experiencia fue bastante buena, la hemos replicado en varias comarcas y estos alumnos cuando terminan nos encontramos que quieren continuar. Y bueno, pues en una de las universidades, con una fundación de Madrid, han creado pues, una especie de ciclo formativo, de un título propio, en el que estos muchachos pasan ahí y están haciendo su formación, que luego se les da una cualificación universitaria. Y os cuento todo esto porque el curso pasado terminaba la primera promoción. Y entonces, a la hora de ponerle sus bandas y demás, que también se lo hicieron, porque luego les buscaban también trabajo en asociaciones y en algunas empresas, y estaban allí los propios empleadores y demás, les daban, cuando recibían la banda, la oportunidad de manifestar como, bueno, pues su experiencia más bonita en su vida, digamos, escolar y también sus frustraciones. Pues me sorprendieron, chicos ya de 20 y algunos años, me sorprendieron por las dos partes. En las frustraciones, cuando contaban el sacrificio tan grande que fue su paso por algunos centros educativos, la frustración del rechazo de algunos compañeros, del acoso de otros, del machaque de algún profesor que le decía que no iba a valer para nada en la vida, que era una pérdida de tiempo, que le interrumpía mucho en clase, etcétera, etcétera. Como también digo la otra parte, es decir, que la satisfacción de agradecer a todos que lo que ellos nunca imaginaban que podían haber sido incluso universitarios, que podían llegar a trabajar, etcétera, etcétera, se había cumplido, que era realidad, es decir, que la inclusión en la vida, que eso era posible, que eso era posible. Entonces, lo primero que tenemos que creérnoslo somos nosotros. Si nosotros no nos creemos que la inclusión es posible, difícilmente se lo vamos a transmitir a los demás. Y eso se tiene que traducir no solamente en el discurso, sino en el trabajo de cada día. Bien, y eso es un ejercicio de calidad y de igualdad de oportunidades. Por tanto, la igualdad de oportunidades, la educación, igual que hablaba de la inclusión anteriormente, pues la inclusión puede ser tender puentes para la vida o puede ser una manera más de excluir y de discriminar a las personas. Si realmente en nuestros centros educativos, y muchas veces se dice, es que la ley no me lo permite, es que, mira, hoy en día la normativa educativa con carácter general da una posibilidad de autonomía muy grande a los centros. Lo que pasa es que eso supone un mayor compromiso de trabajo para todos, pero nos da muchas posibilidades de hacer agrupamientos flexibles, no sé si aulas abiertas, pero en distintos grupos, de coordinar apoyos, de hacer planes individualizados de trabajo, de trabajar con la familia, de trabajar con las asociaciones, etc. Es decir, nos da eso y nos da justo lo contrario, de llegar
y dar nuestra clase magistral y decir, este es el programa, y como algún profesor me ha dicho a mí en algún momento, algún compañero, no estoy criticando a profesores, yo también soy, y entiendo que en España, y darás cuenta que también, pues igual que comentaste el avance del informe PISA, también las conclusiones de PISA es que el sistema educativo español es el más inclusivo de la Unión Europea. Por tanto, y eso entiendo que el mérito no creo que sea de las propias leyes de educación o el mérito sea de los sistemas educativos. Yo estoy casi seguro, y digo que participa en muchos foros, que precisamente es de la sociedad española, es decir, el movimiento asociativo que tenemos en España, la implicación y la vocación de los profesionales de la educación por el trabajo con la diversidad no se ve en otros sitios. Es más, digo, no se ve en otras consejerías como las consejerías de educación, en otros colectivos. Entiendo que ese compromiso tan grande que hay en los centros educativos no lo hay en otras administraciones. Por tanto, tenemos que procurar eso, es decir, que la educación sea ese carnet para la vida que le vamos a buscar a nuestros niños y no lo contrario, que también puede ser una manera de hacerles saber que es un inútil, de hacerles saber que no vale para nada, de hacerles saber que es un marginal. Y lógicamente, si le condenamos a la silla, efectivamente se lo estamos haciendo saber. Por tanto, con la educación lo que tenemos que promover y avanzar es hacia una sociedad con mayor cohesión social, hacia una sociedad más solidaria. Y ese es el principio de la inclusión del que estamos hablando. Aquí, bueno, pues esto es muy rápido. Cuando decía que a los centros educativos les pedíamos ese plan de atención a la diversidad, pues de ese decreto, de muchas órdenes, sacábamos una orden de los planes de atención a la diversidad. Es obligatorio, aparte del párrafo que metamos en el proyecto educativo, que tú tengas un plan específico de atención a la diversidad, con los pasos que os he dicho: identificación de las necesidades, organización de las respuestas y compromiso de las partes y evaluación. De modo que eso es un documento público, es un documento aprobado por el claustro y consejo escolar y por tanto en el ajuste fino yo te puedo decir si esta necesidad la tienes adaptada o no la tienes adaptada y si está generando la respuesta. En general lo que estamos diciendo es que respecto a la diversidad, primero tienen que haber unas actuaciones generales, el centro es el que se adapta a los alumnos que tienen, no los alumnos al centro, y por tanto en los espacios, en los recreos, en las organizaciones de los tiempos, es decir, generales, tendremos que tener en cuenta esa diversidad. Medidas ordinarias, el profesor de áreas en su programación tiene que tener contemplada que tiene una diversidad, y medidas específicas, son ya las que tiene que autorizar la propia administración, ¿no? Ya si realmente ponemos un aula abierta, un aula de acogida, un grupo PRONEP, un grupo de necesidades especiales en secundaria, etcétera, etcétera. Modalidades de escolarización. Bueno, nosotros, si os dais cuenta, tenemos pues, las generales que se tienen. Vamos de las medidas más ordinarias a las más extraordinarias. Hay que primero agotar todas las medidas ordinarias. Por tanto, nuestro planteamiento es inclusión en centros ordinarios con apoyo, que tenemos ya en un porcentaje altísimo. Cuando no es posible esa medida, veremos por qué optamos, si optamos por una modalidad combinada o si optamos por una aula abierta, y en último lugar el recurso del centro específico. Nosotros tenemos 12 centros específicos, 8 públicos y 4 concertados. Os hablo de hace 20 años, seguimos teniendo los mismos específicos, pero sin embargo tenemos 86 aulas abiertas, que equivale casi a 500 y pico alumnos largos, que serían 5 centros de educación especial, es decir, que tendríamos que haber creado pues, casi la mitad más de centros de educación especial si no hubiéramos optado por esa línea. Las aulas abiertas, bueno, pues es una medida específica de atención a la diversidad, está destinada a alumnos
con necesidades educativas especiales graves y permanentes, y cuando los alumnos precisan un apoyo intenso y generalizado. Es decir, tenemos aulas abiertas genéricas y otras específicas. Bien, eso nos ha permitido, como he dicho, comarcalmente, para que no tengamos, es decir, que las aulas estén en el propio centro con sus propios compañeros y no desubicar este alumnado. Al aula abierta no puede ir cualquier alumno, está claro que tiene que ser un alumno que no permita el modelo de integración. Si permite el modelo de integración, no, el informe no va a permitir en ningún caso el aula abierta. Con esto, bueno, pues en los años centrales, hablo de 2005, 2006, tuvimos un boom también de diagnósticos, se pusieron unos años de mucho crecimiento, se pusieron muy de moda y de momento nos encontramos con que las propuestas llovían. Es una buena medida, pero no es la única medida y está destinada a esos alumnos que efectivamente tienen que tener una atención más especializada. Pero en principio, si no hay una afectación importante, tampoco tiene por qué estar en una aula abierta. Si puede funcionar, repito, aquí del modelo de la normalización en su grupo ordinario, hay que empezar por ahí y después iremos saltando si es que es necesario realmente pasar a otras medidas. Daros cuenta de la evolución, lo que os decía de los miedos de los primeros años. Fijaros en los primeros años qué poquito que crecíamos. Tenéis la negra, son los públicos, las moradas son los concertados, y bueno, pues en los últimos años sigue creciendo, en los públicos crece más, y bueno, aquí también os comento, por ejemplo, qué dificultades he tenido yo para su puesta en marcha. Las dificultades inicialmente fueron los miedos, ¿no? Es decir, había padres que no querían que su hijo estuviera en aula abierta, creían que su hijo estaba más protegido, estaba mejor atendido en un centro de educación especial. Porque ¿qué le va a pasar a mi hijo ahí? Y si le pegan y si le empujan por la escalera, ¿qué va a pasar en los patios? ¿Qué va a pasar en la entrada y en la salida? Tuvimos ese miedo. Tuvimos el miedo también de los centros específicos, que creyeron que con aquello ya iban a desaparecer y iban a suprimir sus puestos de trabajo, y que hubo también pues, quien hizo sus campañas de cuidado porque esto es difícil. Y tuvimos los miedos también de la propia administración, en el concepto de una aula abierta es carísima. Son 2 profesionales y medio en principio para 3 alumnos, entre 3 y 5 lo teníamos. Ahora nos han subido un poco la ratio y decían, bueno, pues si esto son 40.000 euros por alumno, es decir, ¿cuánto cuesta? Pues eso también hay que explicarlo. Yo saqué con céntimos qué nos costaba y esas cosas hay que demostrarlas porque a veces bueno, pues se pueden inducir a errores o se puede inducir a discriminación con una falsa información. Y esa era una falsa información de que las aulas abiertas eran tremendamente caras. La ratio de un aula de un centro de educación especial, la ratio media es de 5 alumnos, en mi comunidad, 5, 6 alumnos. Por tanto, estamos hablando de la misma ratio de un aula abierta. Tiene un profesor de pedagogía a tiempo total, tiene una parte de apoyo del profesor de audición y lenguaje, y también en los centros va a tener, si no a tiempo total, pero vamos, una parte importante, en función de las necesidades que tenga, un apoyo de un auxiliar. Por tanto, si nos quedamos en esos 3 profesionales, quizá el aula abierta sea un poquito más cara que un aula de un centro de educación especial. Pero si a eso le sumamos, construye un edificio, nombra un equipo directivo, nombra conserjes, mantenimiento, paga rutas de transporte larguísimas, con plataformas adaptadas, con acompañantes, con monitores, añade comedor, etcétera, 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 os puedo decir que al final el costo de un alumno de un centro de educación especial, no recuerdo, pero se podía incrementar un 25 o un 30% a lo que nos costaba un alumno de una aula abierta. Y eso hay que decirlo.
Por eso digo que a veces la información sesgada conduce a error y puede discriminar. Por tanto, económicamente no necesariamente tiene que ser más cara que un aula de un centro de educación especial. Y ese alumno que tenemos ahí, si no lo tuviéramos ahí, tendríamos que llevarlo en muchos casos a un centro específico. Bien, por eso digo, para que veáis perjuicios, en muchos casos, por las propias familias, por los propios compañeros y por la propia administración. Y bueno, pues eso hay que visualizarlo, hay que ponerlo sobre la propia mesa, no tenemos que tener miedos a que dirán, es decir, que a veces generar pues, foros de debate donde se comenten estas cuestiones, pues es necesario. Aquí lo que os he comentado, si os dais cuenta, tenemos aulas en 68 centros, 42 centros de infantil y primaria, 17 centros concertados y los datos que os he comentado, 9 IES. Bien, esta es la distribución de las aulas abiertas. De esas tenemos 69 genéricas, y por genéricas entendemos que pueden tener distintas características los alumnos. En muchas de ellas, en definitiva, son aulas sustitutorias de un centro específico, porque las distancias son muy grandes y para que los alumnos se queden ahí no tengan que generar esas distancias, se han quedado. En otras, la mayoría de las específicas, 15, son de TEA, y luego tenemos 2 de auditivos, de sordos. Bueno, es un sistema ABC, que es otra historia que tenemos también experimental ahí, que hacen una enseñanza en la que los propios profesionales son especialistas en lengua de signos y trabajan con ellos y trabajan con el propio centro. Los recursos mínimos, bueno, pues el tener 3 alumnos, los recursos de apoyo que hemos comentado. Esto fue otra cosa importante, regulamos la orden de aula abierta hasta 2010, no tenemos normativa. Y bueno, ¿por qué la regulamos? Pues por ejemplo, nos encontramos con un centro que ya tenía pues 6 o 7 aulas abiertas. Entonces, lo que intentábamos eliminar, que eran guetos, que eran concentraciones, si en norma no lo teníamos y el centro lo pedía, ¿cómo se lo íbamos a denegar? Y como el centro funcionaba bien y lo demandaban y el centro quería, pues podía crear. Claro, eso nos hizo llegar a una reflexión. ¿Pueden haber todas las aulas abiertas que quieran en un centro? Pues vamos a crear centros de educación especial nuevamente. Ahí ya regulamos y limitamos. En un centro público, máximo 2 aulas. En un centro concertado, 3, porque ya tenemos algunos que tenían 3 o más. Y además que el centro concertado, la proporción es la misma, porque el centro concertado tiene primaria y secundaria. Por tanto, entendíamos que con eso tenemos una inclusión, tenemos un trabajo, pero habiendo tantísimos centros tampoco tenemos por qué dejar que se haga más. Y bueno, el tema de los espacios también era importante. Había que tener, tienen que tener un espacio, hay que trabajar por rincones, hay que tener distintos espacios. Y bueno, pues a veces los centros, pues un poco queriendo dar respuestas, sabéis que en muchos centros hay mucho problema de espacio, veíamos que los chicos en las instalaciones que tenían no tenían unas condiciones mínimas para que pudieran estar adecuadamente. En cuanto a la escolarización, bueno, pues una medida propuesta, lo proponen los servicios de orientación, se ve con los centros, se ve la familia, y nosotros, la propia administración, somos quien la gestionamos. La escolarización es competencia de la comisión específica. Dentro del servicio de atención a la diversidad, la escolarización de los alumnos de centros de educación especial, aulas abiertas y luego otro colectivo de medidas judiciales, protección, etcétera, la tenemos en una comisión específica. Es decir, las comisiones de zona, igual que imagino que todo el resto, escolarizan todo el alumno ordinario, escolarizan los alumnos con necesidades especiales de integración, pero nosotros queríamos que en las aulas abiertas, centro de educación especial y luego otras tipologías como sean alumnos con medidas judiciales, protección, etcétera, realmente sea una escolarización abierta todo el año y sea como una escolarización a la carta. Y para que sea una escolarización a la carta, y entiendo a la carta que no nos
vayamos a un alumno que es un número, que tiene unas puntuaciones, que tiene unos requisitos simplemente, sino que requiera un estudio específico de ese alumno, esos alumnos van a la comisión específica. Y somos allí en la comisión específica, que tiene como una comisión ordinaria, pues el director, pero tiene representantes también de las asociaciones, tiene psicólogos, tiene personal muy especializado. Vamos a ser los que verdaderamente vamos a estudiar, y eso nos va a hacer que efectivamente las propuestas a un centro específico, cuando se haga, quien la hace se las tiene que pensar muy bien. Ese informe lo va a ver un equipo especializado. Como a un aula abierta, igualmente, que sean propuestas muy estudiadas. Y luego, pues que también realmente esté abierta todo el año, es decir, que no esté en una época determinada, sino en cualquier momento del año. A lo largo del curso se detecta que este alumno sería candidato, se abre este aula y que haya una fluidez. Voy a ir terminando. Los recursos, pues lo que más o menos tenéis todos. Comentaros, por ejemplo, que para nosotros es importante la provisión. Esas aulas abiertas, los primeros años, la provisión la hacemos por comisión de servicios. Es decir, nosotros a final de curso sale una convocatoria de comisiones de servicios, concursan voluntariamente los profesionales, solemos animar a los propios profesionales, es decir, si en el propio centro ya hay un PT o una EIE que está en el centro, va a ser el que en esa convocatoria tiene prioridad para incorporarse a ese puesto. Y si no, pues otro de los que realmente tenga formación. Para participar en la convocatoria tiene que reunir los requisitos, pero además tiene proyecto y además tiene currículum. Por tanto, la comisión de selección sabe quién está. En los primeros años funcionamos por comisiones de servicios. Ya como llevamos muchos años, tuvimos que normalizar situaciones. Ya las aulas que llevan varios años y llevan funcionando, sí que la plaza se saca a convocatoria de comisión de servicios, a concurso, porque de alguna manera daros cuenta que la cantidad de profesionales que tenemos ahí, no podemos tener un colchón tan grande de comisiones de servicios, porque laboralmente estamos perjudicando a otros compañeros. En cuanto a la organización, pues hicimos una orden de las enseñanzas para los centros específicos y aulas abiertas, 25 horas lectivas, un grupo de referencia. Cuando se crean hay una dotación económica inicial, porque hay que dotar pues, de unos espejos, de unos materiales específicos, de una provisión, y entonces lleva una dotación económica. Y luego otra cosa que también tuvimos que luchar bastante es para que conste en el centro como una unidad escolar. Es decir, para el centro, una aula abierta pues, es un grupo más de alumnos, con lo que a efectos de dotación económica, a efectos de reconocimiento para el equipo directivo, etcétera, etcétera, es un aula más que va a modificar sus complementos, y ya que están haciendo un esfuerzo, que también se vean reconocidos en una serie de prestaciones. En el sentido de que, pues, hombre, esto tiene que ser un toma y daca, es decir, no solamente convencer, sino que vean también que hay un respaldo. Y bueno, pues esto más o menos el desarrollo de la orden, el currículo, pues que se hace su adaptación curricular, que se trabaja con el tutor, y que después pues el referente en función de su incorporación, pues también en función del alumno. No voy a entrar en esa parte porque me acompaña Juan Antonio Sotomayor, que expone ahora a continuación, que pues, es un profesional de nuestra comunidad autónoma, que estuvo desde el principio y que es una persona que bueno, en la práctica tiene el conocimiento, y él lo va a explicar mejor que yo. Bueno, tenemos también un equipo específico para alumnos TEA. El equipo específico pues tiene mucha experiencia. Ellos fueron ellos fueron los promotores de esta medida. Todos los alumnos normalmente van a ser diagnosticados con ellos. Ellos coordinan a su vez con los equipos generales y tienen una atención sistemática, un seguimiento continuo sobre esta aula. Además tenemos un centro de recursos para autismo, en lo que pues, también los profesores, en cuanto a materiales, en cuanto a documentación, en cuanto a asesoramiento,
van a poder tener ese planteamiento. Y muy importante, entendemos el trabajo complementario de las asociaciones. Lógicamente, cada uno tenemos nuestra participación, tenemos asociaciones, convenios con las asociaciones y mediante esos convenios se regulariza la atención educativa que ellos dan. Por tanto, con las asociaciones se firma un convenio. En ese convenio se describe el plan de trabajo que van a hacer en los centros que quieren en su libertad y su autonomía de centro adherirse a ese programa lo solicitan y por tanto la asociación manda a sus profesionales a trabajar con esos alumnos. La asociación tiene que respetar el plan de trabajo del centro y en coordinación con el orientador y con los profesionales que trabajan, van a conjugar su trabajo. Por tanto, es ese trabajo en red que os decía anteriormente y ese trabajo colaborativo. De autismo tenemos varias asociaciones que inicialmente partían de una federación y que ahora parte, sobre todo de padres, se han segregado, han constituido su propia asociación, han contratado sus profesionales, han completado con nosotros programas de trabajo y lo están desarrollando. Esto es importante, pero como tenéis el enlace de internet, lo podéis ver. Anoche también comentándolo con algunos compañeros, a veces la detección de los alumnos TEA, el problema es que se hace muy tarde y también que perdemos mucho tiempo todos. Por tanto, veíamos la necesidad de organizarnos y firmamos un protocolo, un acuerdo de colaboración con Sanidad. De tal modo, este es el colegio de Juan Antonio, su compañera Carmen, en su aula abierta de autismo. En este protocolo el Servicio Murciano de Salud, que es quien lleva a los centros digamos, de salud de la región, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación. Y bueno, si os dais cuenta, en este flujograma, la idea es que cuando se encuentran indicios de que un niño puede ser TEA, bien por la familia, bien porque lo lleva al pediatra o bien porque lo detectamos en nuestro centro educativo, se pone en marcha el protocolo y entonces acordamos cómo vamos a funcionar. En principio van a empezar nuestros profesionales de orientación, tenemos determinadas qué pruebas de fin de detección se van a pasar, se abre un expediente, ese expediente va a pasar al pediatra, pero si lo detecta el pediatra va a venir y el circuito va a ser partir con el maestro tutor y con nuestro orientador, hace su prueba, monta su expediente, pasa al pediatra, lo ve el pediatra, derivará en función a la edad y a las pruebas que tenga al neuropediatra, se avanza el expediente y a continuación pasa a salud mental. Se completa el expediente, vuelve al orientador y ya con ese informe completo el orientador va a hacer lo que hablábamos ayer, que muchas veces el trabajo de la orientación no se puede quedar solamente en el diagnóstico. El docente lo que quiere saber es ¿y yo qué hago con este alumno? ¿Cómo puedo trabajar mejor? ¿Cómo puedo aprovechar mejor sus capacidades? Va a hacer ese informe orientativo. Esto lo firmamos el año pasado. Este curso, lo que estamos haciendo, la semana pasada tuvimos, es ahora por áreas de salud. Digamos que Sanidad tiene pues, como especie de comarca de su área de salud. Reunimos pediatras de esa zona, orientadores y profesionales de salud mental. Trabajamos en una sesión pues lo que es el protocolo, lo que son las pruebas que vamos a pasar y luego trabaja la resolución de 3 casos prácticos. Se pasan un directorio de teléfonos, correo electrónico y demás y se ponen caras. Por tanto, en esa área van a trabajar. Y luego tendremos al curso 2 reuniones de coordinación. Eso ya lo hicimos con los alumnos
TDAH no está funcionando bien y simplemente lo que hemos hecho ha sido implementarlo a esto. Y lo que nos dio, el resultado que nos dio con TDAH es que efectivamente el control de alumnos lo tenemos muy bien identificado, optimizamos más los recursos. Antes nuestros informes no coincidían con los de sanidad, o los de sanidad eran imprecisos o entrábamos en conflicto, y ahora tenemos un expediente único. Luego el tema de formación. En formación ya contemplamos la formación en estos aspectos, tenemos las jornadas que hemos dicho, tenemos un congreso, PERNONET y Universidad de Educativas Especiales, que hacemos cada 2 años, tenéis los portales, ahí tenemos toda la información que vamos cargando y la publicación de materiales. Los apoyos, lo que comentaba, el equipo específico, el centro de recursos, y luego los centros de educación especial, a su vez, se constituyen en centros de recursos, donde los profesores de aulas abiertas pueden ir a ver cómo trabajan con ellos. Pedimos, habitualmente, hemos pedido distintos informes de evaluación. Tenemos informes de evaluación de las aulas abiertas para que no seamos nosotros quienes las ponemos, que digamos que es bueno. Y la inspección, el último que se hizo fue en el 2011-12, la propia inspección los cataloga como centros de buenas prácticas y buenos resultados. Pues muchísimas gracias.